Vamos a orar. Sure. Okay. Bendito Padre, gracias Señor, te estamos dando por esta otra oportunidad que nos has dado de reunirnos en tu palabra, Señor. Gracias porque todavía esta palabra la sentimos que está viva, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento. Y más cuando estamos escudriñando tu palabra, Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones y mentes para estar dispuestos a abrirnos, para poder entender lo que venga de ti, que sea únicamente el Espíritu Santo que hable y que llegue a nuestros corazones individualmente donde necesite haber respuesta. Te lo suplicamos todo, te bendecimos, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oye, una pregunta antes de que empiece. ¿Que no sea una convocatoria para esta clase o qué? ¿No invitaron a gente? ¿Cuándo? Sí. Yo no escuché nada aquí, va a ver que esta clase está aquí me dijo. No. Porque aquí si no. hay muchos que sí. Yo solo pregunto a Greg ayer. Sí. Si podemos usar la Es iglesia que fue aquí. hoy. La idea para esta clase es solamente por nuestros life groups, los dos life groups, porque hay un descanso por 5 semanas. Porque ya se acabaron. Sí, ellos terminan los life groups. Están Entonces, descansando. yo solo publicar en nuestros dos life groups, porque tengo life group on martes y miércoles en WhatsApp y publicar en ese. Hay un clase si quieres seguir el estudio bíblico durante esas 5 semanas. Entonces vamos a estudiar el Sermón del Monte y hablamos con Olivia y otras personas. Olivia no pudo venir ahora porque está trabajando hasta las 10. Y hay 2 o 3 más. Hay otra pareja ellos quieren venir, pero están yendo allá los miércoles. Y no pueden. Silvia y Fermín. Sí, nomás que ellos todavía están arreglando su casita para moverse y todavía andan pintando. Pero la siguiente semana Viviana tampoco. Mi hermano también, yo le dije ayer, pero andaba muy ocupado. Dijo, no, tal vez no pueda. Solo plana para la siguiente. La próxima semana sí. Y es por eso yo quiero grabar esta semana. Y ponen en YouTube por las personas no asistir, ellos por escuchar y entender el contexto. Okay. Bien, perfecto. So, I'm going to do this bilingual. ¿Ya estás grabando? Yeah. Okay. I'm going to do this bilingually. Voy a hacer este estudio bilingüe. Okay, just so I can be really clear on what I'm saying. Nada más para que yo pueda estar claro en lo que estoy diciendo. And you can understand her translation perfectly. Y ustedes pueden entender la traducción de ella perfectamente. At least better than you can understand my Spanish. Mejor de lo que ustedes pueden entender mi español. Plus, we're opening it up for anybody who wants to come. También, aparte es porque lo estamos abriendo para cualquier persona que pueda venir. Whether they speak English or Spanish. Ya sea que hablen inglés o español. Okay. Now, it does mean it takes more time. Esto significa que va a tomar más tiempo. Because it cuts my teaching time in half. Porque esto corta mi enseñanza por mitad. So, please try and be here at 7:30 or 7:20. Traten de estar aquí a las 7:20, 7:30 más tardar. Okay. Para empezar. So that we can start on time. Para empezar a tiempo. Okay. So, plan on 7:15, 7:20. Planeen de estar aquí a las 7:15, 7:20. We can talk about questions before the class. Podemos hablar sobre preguntas antes de la clase. Okay. And then we'll start right at Y 7:30. luego empezamos a las meras 7:30. Okay. La clase. So, now the reason that I think it's important to study this section La razón por la que yo pienso que es importante el estudiar esta sección is because of the way it is commonly interpreted. es por la forma como usualmente es interpretada. Okay. For example, Por ejemplo, there's a few verses here hay unos cuantos versículos aquí that are very difficult to interpret. que son muy difíciles de interpretar. If we apply them to the church Si los aplicamos a la iglesia, as if Jesus is teaching como que si la enseñanza de Jesús that this is how the church should act. te está diciendo que esta es la forma como la iglesia debe de actuar. Okay. And you're going to see by the end of this study Y van a mirar ustedes al final de este estudio that I don't think that's what he was teaching. que yo no creo que eso es lo que él estaba enseñando. And here's why. Y aquí está el porqué. Okay. Chapter 5, verse 22. Somebody read it. En Mateos, capítulo 5, versículo 22. Por favor, alguien léalo. Amén. Pero yo os digo
que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Raca quiere decir necio. Necio, raca. Sí, Y o idiota idiota, está significa sí. Idiota, necio, es más el sentido de una persona tonto. El primero, sí, el primero Tonto. quiere decir Entonces, necio. Es lo que ¿qué dice mi Biblia. Sí, Fatuo. Fatuo dice la mía también. ¿Y cuál fue el que dijo usted? Raca. No, Sí. el otro. the Greek, the word is, Idiota. in the Greek, the word Eso is es eso. fool. Sí. Un tonto, necio, Necio, fatuo. tonto, un... Nomás que esa palabra fatuo no es muy usada. La de necio sí, y la de raca no. Raka means So, cursed. idiota. Raka significa maldecido de Dios. Okay, cursed. A curse. Maldecido. Aquí, sí. Okay. Pero como le diga necio a su hermano, ¿en qué forma? Ese es, si toma ese literal, if we take this literally, Si lo tomamos literal, like this is what Jesus is teaching como que esto es la enseñanza de Jesús for us today, para nosotros en el día de hoy, that's exactly the question that comes up. es exactamente esa pregunta la que va a surgir. Because if we take it for what it says, Porque si lo tomamos por lo que dice, we think, how is that possible? pensamos, ¿cómo es que eso puede ser posible? If we call somebody an idiot, Si le llamamos a alguien idiota, we might go to hell. quizá nos vayamos al infierno. Oh. So the first thing that we always do as Christians Así que lo primero que tenemos que hacer siempre como cristianos is he must mean something else. es que nosotros decimos, bueno, es que probablemente él quiso decir otra cosa. Yeah. It's probably not literal, Probablemente no es literal. okay? But if that's not literal, Pero si esto no fuera literal, what else is? ¿qué es lo literal? Mhm. If that part's not literal, Si esa parte no es literal, then what else can we take literal? ¿qué otra cosa podemos tomar literal? Okay. Mhm. Another example, Otro ejemplo verse 32. es el versículo 32. ¿Lo pueden leer, por favor? Arriba. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Wow, I'm an adulterer Yo soy una adúltera because I married a woman who's divorced. porque me casé con una mujer divorciada. Ah, yo también entonces. Sí, casi mitad de Pero gracia. estamos bajo gracia, ¿no? No, pero ya estamos See, perdonados. again, our first reaction Nuevamente, nuestra primera reacción is to ask, es el preguntar, okay, what does this really mean? ok, en realidad, ¿qué es lo que esto significa? But if we take it for what it Pero says, si lo tomamos por lo que dice, it's very, very rigid, es muy, muy rígido, right? ¿sí? Okay. Let me give you another one. Déjenme darles otra. Verse 27, 28, sorry. El versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Okay. If that's literal, Si eso es literal, then who qualifies to be a pastor? entonces, ¿quién califica para ser pastor? Because a pastor cannot be an adulterer. Porque un pastor no puede ser adúltero. So, and then another one. Y luego We otro, read this one earlier. lo leímos anteriormente. 6:14, El 6:14. Léanlo, por favor. 14 and 15. 14 y 15. Ok. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Now that is clearly conditional. Ahora, este es claramente condicional. If you do not forgive everyone, Si tú no perdonas a todos, you will not be forgiven by your Father. no serás perdonado por tu Padre. Again, if we take that literal, Nuevamente, si tomamos esto literal, if we forget to forgive one person, si se nos olvida el perdonar a alguna persona,
and we just forget about it, y si nada más lo dejamos olvidado, but we never really forgive them, pero en realidad no los perdonamos, we're not going to go to heaven. no vamos a ir al cielo. Now, most people teach things like, Ahora, la mayoría de las personas enseñan cosas como they would reverse it. que Reverse. no regresar es Regresar. retroceden. Ajá. Okay. And they say, Y dicen, if you don't have a heart si no tienes un corazón that forgives people, que perdona a las personas, then you probably are not forgiven. entonces probablemente tú no eres perdonado. Okay. But that's not what it says. Pero eso no es lo que está diciendo. He makes it a very clear condition. Él lo hace una condición muy clara. Okay. And I'm trying to find the most strict one. Y estoy tratando de buscar el más estricto, It says, que dice, therefore, por tanto, be perfect, sé perfecto, like your Father in heaven is perfect. como tu Padre en el cielo es perfecto. No me acuerdo. Ese es de este mismo. Mhm. It is right around here. See if you can help me find it. Ayúdame para buscar. Es el 48. Si lo haces Es el Google, 48, 548. 5:48. Sí, por tanto, okay, sed there you go. vosotros Okay. perfectos. 548. Ujú. Sí. No sé. Now, some people say complete means mature. Ahora, algunas personas dicen Complete or perfect? completo, Perfect perfecto, means complete or mature. que perfecto significa completo o maduro. Okay. And in some contexts, it could mean that. Y en algunos contextos, dentro de algunos contextos puede significar eso. But he clarifies what he means by this. Pero él aclara lo que él quiere decir con esto. Just as your Father in heaven is perfect. Así como tu Padre en los cielos es perfecto. You can't really interpret that any other way. Esto no lo puedes interpretar de cualquier otra forma. He makes it clear what he means by be perfect. Él hace claramente lo que él quiere decir con la palabra perfecto. Now, there are some people that take that verse Ahora hay algunas personas que toman este versículo and they say he's just referring to loving others. y dicen que él nada más se está refiriendo al amar, para amar a otros, That's the close context. que ese es el contexto más cercano. Love your enemies, Amar a tus enemigos, bless those who bless you. bendecir a aquellos que te bendicen. And in that sense, Y en ese sentido, be just like your Father in heaven. sé tal Ujú. como tu Padre es en el cielo. Okay. But again, that's not the context. Pero nuevamente, ese no es el contexto. The context is the Sermon on the Mount. El contexto es el sermón del monte. Okay. This whole section, Toda esta sección, chapter 5, capítulo 5, all the way to chapter 7. hasta el capítulo 7. Okay. These two chapters, these are called the Sermon on the Mount. Estos 2 o 3 versículos. There's 5, 6, and 7. See, 3 versículos, estos 3 capítulos uh-huh. They are the Sermon on the Mount. son el sermón del monte. So, what I want to try and establish this class Así que lo que quiero tratar de establecer en esta clase is the social context. es el contexto social. Okay. What was happening in Israel at this time? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Israel en este momento? Okay. And we understand a little bit Entendemos un poco by reading, for example, al leer, por ejemplo, chapter 5, el capítulo 5, verses 17 versículos 17 through 21. al 21. Okay. Someone read that section. ¿Alguien, por favor, lea esta sección? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja una sola de estos mandamientos, por pequeño que sea, enseña a otros a hacer lo mismo,
será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado el grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos, de los maestros de la ley. Okay, sigue. Al 21. Ustedes han oído que se dijo que sus antepasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto a juicio del tribunal. Y 22. Perdón. Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano, Hasta aquí. Ese es, pero yo lo digo. Ese es, Pero yo os digo. that's the part, that's all I want to talk about. pero yo Está bien, hasta allí. hasta allí. Okay? Now, the reason I stopped there La razón por la que paro allí is because 21 and 22 es porque el 21 y el 22 gives us the reason he's teaching. nos da la razón por la que él está enseñando esto. He says here Él dice aquí, in verse 21, en el versículo 21, you have heard it said, ustedes han escuchado decir you shall not murder, que no deben de matar and whoever murders y que cualquiera que mate will be in danger of the judgment. estará en peligro de juicio. Now, pero okay, now that supposedly comes out of Exodus 20, Esto supuestamente sale de Éxodo 20, verse 13. versículo 13. Okay, so let's read that. Así que vamos a leerlo. es un mandamiento. Ahí. Éxodo 20, 13. Mhm. Ajá. No matarás. Nada más. Right? Ajá. Okay. Posiblemente es un otro Deuteronomio 5:17. Ujú. 5:17, léelo. ¿Algún? Deuteronomio 5:17. No matarás. Otra vez. So, ¿dónde está? Where is that second part? ¿Dónde está esa segunda parte? Whoever murders in danger of the judgment. El que mate estará en peligro de juicio. That's not in the Old Testament. Esto no está en el Antiguo Testamento. It's not in the law. No está en la ley. It just says the first part. Únicamente dice la primera parte. Don't murder. No matarás. Punto. Y punto. There are no exceptions. No hay excepciones. So where did this come from? Así que ¿de dónde salió esto? Why did Jesus say, Porque es que Jesús dijo, you have heard it said? ustedes han escuchado decir. Well, we know from early church history Sabemos a través de la historia de la iglesia primitiva and Jewish history, y de la historia judía, we know what the Pharisees taught. lo que los fariseos enseñaron, They called them the traditions of the Pharisees. le llamaban las tradiciones de los fariseos. Okay. So, but first we have to answer the question, Primero tenemos que responder a la pregunta, where did the Pharisees come from? ¿de dónde salieron los fariseos? Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento, all the way to Malachi, hasta el libro de Malaquías, we don't hear anything about a Pharisee. no escuchamos nada sobre algún fariseo. But then in Matthew, Pero luego en Mateo, these were the religious leaders. estos ya eran los líderes religiosos. Where did they come from? ¿De dónde salieron? Anybody know? ¿Alguien sabe? Okay. Here's where they came from. Aquí es de donde ellos salieron. There Se lo were está perdiendo 400 David, years. Daniel. See. Ay. Daniel! Está platicando. Daniel! Va a salir aquí. Okay, I know. Okay, so no puedo. Lo que me Perdí la parte más importante. ¿Qué cosa? Lo que me perdí es ¿de dónde a dónde dice que no estaban los fariseos? Del dónde libro, salieron? de aquí, mira, del Ujú. libro de Malaquías. No menciona nada de ellos. Todo este es el Antiguo Testamento, De hasta Malaquías. Malaquías. Todo, desde Génesis hasta Malaquías es el Antiguo. No pronuncia Génesis, nada de, Malachi. de No hay los ninguna fariseos. mención de los Nada. fariseos.
Pero luego ya empieza en el Nuevo Testamento, en Mateo, y aquí ya se habla de los fariseos. Pero de aquí a aquí hay 400 años. Entonces, dentro de esos 400 años fue donde ellos salieron. Y acá tampoco se hablaba. No, ni una palabra de los Nunca. fariseos, nunca. Pero they're aquí all hay over una the New historia, Testament. aquí hay una historia de 400 años. Y ¿No ahí, vendrían siendo los sacerdotes? no, Los- Malaquías, no. no. En verdad, Ajá. where they claim to come from De donde ellos dijeron salir, has to do with the 400 years tiene que ver con esos 400 años. Aquí está. between the Old Testament and the New Testament. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Okay. During these 400 years, Durante estos 400 años there were no prophets. no había profetas. God didn't speak through anybody. Dios no habló a través de nadie. They were waiting for the 483 years. Ellos estaban esperando durante esos 480. They were waiting What? for the 483 years, Estaban esperando por los 483 años prophesied in the book of Daniel, profetizados en el libro de Daniel, from the time Cyrus desde el tiempo de Ciro, commanded the restoration of Jerusalem, cuando él mandó hacerse la restauración de Jerusalem. Jerusalén. He said there would be 483 years Él dijo que iba a haber 483 años before the Messiah would come. antes de que viniera el Mesías. Okay. Now, Jesus was born Ahora, Jesús fue nacido after about 450 years. después de 450 años. Okay. After 450 years Después de 450 años is the time of Jesus' birth. es el tiempo del nacimiento de Jesús. During that time period, Durante ese tiempo they had no prophets. no tenían profetas. They had the Levites. Los levitas They were in charge of the temple. estaban a cargo del templo. Okay. But because of Nehemiah. Nehemías. Okay. Because of Nehemiah, Por Nehemías there began a tradition empezaron una tradición that the spiritual leaders of Israel, que los líderes espirituales de Israel, they would be the ones to interpret the law. ellos serían los que iban a interpretar la ley. Okay. And Ezra started a tradition Y Esdras empezó la tradición that there would be Jews que habría judíos that were priests que eran sacerdotes, that were in charge of the temple. que estaban a cargo del templo. Now the Pharisees say Ahora, los fariseos dijeron they're the descendants of Nehemiah, que ellos eran los descendientes de Nehemías, not biologically, no biológicamente, but by authority. sino por autoridad. Okay. Now the Levites, on the other hand, Ahora, los levitas en el otro lado, okay, now they were genetic. ellos sí eran de genética, Okay. de los They were levitas. descendants Eran descendientes because they were Levites. porque eran levitas. And the leaders of the Levites Y los líderes de los levitas were the Sadducees. eran los saduceos. Okay. Pharisee means Fariseo significa the separated one, los separados, the ones that God has set aside los que Dios había separado to be the leaders and examples. para ser líderes y ejemplos. Como Okay. los más santos. Right. Now, Según ellos. see, now, here was the problem. Aquí estaba el problema. During that time, they were in captivity Durante ese tiempo ellos estaban en cautividad for many years. por muchos años. Now, eventually they came back, Ahora, eventualmente ellos regresaron okay? And during that time, y durante ese tiempo they had a lot of success. tenían mucho éxito. They actually expanded the kingdom of Israel En realidad, ellos expandieron el reino de Israel under the Maccabee family, bajo la familia Macabea. okay? They conquered all the other nations Ellos- around them, Conquistaron a todas las otras naciones que estaban a su alrededor. and Israel was bigger than any time in its history. E Israel fue cuando él se hizo más grande que ninguno de los otros tiempos. Okay, en su pasado. It was bigger than even David's kingdom. Era más grande que cuando el reino de David. Okay.
So, and that was Y eso fue because Greece was conquered era porque Grecia había sido conquistada and Rome began to conquer and Rome began to take over. y Roma empezó a tomarlos. Control de todo el imperio del mundo. Okay? They took control of the world empire. So during that transition, Así que durante esa transición, they weren't really focused on Israel. ellos en realidad no estaban enfocados en Israel. They were fighting other areas, Estaban peleando en otras áreas and that gave Israel the liberty y esto le dio a Israel la libertad to conquer its enemies de conquistar a sus enemigos and establish itself. y de establecerse. Now, when they started hearing that Egypt Cuando ellos empezaron a escuchar que Egipto and one of the empires down below y uno de los imperios que estaba más abajo were ready to attack, estaban listos para atacarlos like idiots, como idiotas, and no, I'm not going to help for that. y Okay, no me voy a ir al infierno por eso. They went and asked Rome for help. Ellos fueron a pedir ayuda a Roma And because of that, y por eso Rome became their protectors. Roma fue el que llegó a ser su protector And that put them under Rome's empire again. y esos lo volvieron a poner bajo el imperio romano. Okay, so that was a major mistake by them. Así que fue un gran error de parte de ellos. But that tells you how desperate they were Pero esto te dice qué tan desesperados estaban and how ignorant of the Bible they were. y qué tan ignorantes de la Biblia estaban. Because they should have just depended on God, Porque ellos nada más deberían de haber dependido de Dios, not in Rome. no de Roma. God would promise to protect them, Dios había prometido el protegerlos, but they did not trust God pero no confiaban en Dios, because they hadn't heard from God for over 400 years. porque no habían escuchado de Dios por más de 400 años. So now there was a new group Así que ahora estaba un nuevo grupo, that was given authority by Rome, quien se le había dado autoridad por Roma, the Sanhedrin. que son los sanadrines. And the Sanhedrin was made up of 3 groups. Y los sanadrines estaban hechos de 3 grupos. They were all wealthy, Todos eran ricos. all had some kind of contact with Rome, Todos tenían algún tipo de contacto con Roma, okay? But they were the social leaders, pero eran sus líderes sociales, that was the Pharisees, que eran los fariseos. the temple leaders, Los líderes del templo, that was the Sadducees, esos son los saduceos. and the ones who knew the Bible Y los que conocían de la Biblia and could interpret the Bible y que best, podían interpretar mejor la Biblia, the scribes, los escribas. okay? Because they copied it all the time, Porque ellos la copiaban todo el tiempo. okay? So Era they la knew the imprenta. Bible. Ellos conocían la Biblia. These were the new leadership. Estos eran los nuevos liderazgos. But the problem that they had, Pero el problema que ellos now tenían, that we can get to that part, ahora que ya podemos llegar a esa parte, okay, was they were afraid es que ellos tenían miedo of going back into captivity de regresarse en cautiverio after 483 years. después de 483 años. So they thought, Así que ellos pensaron, we need to prepare for the Messiah, necesitamos prepararnos para la venida del Mesías. okay? And to do that, Y para hacer eso, we need to make sure tenemos que asegurarnos nobody is breaking the law. que nadie esté quebrantando la ley. So they built what they call Así que ellos edificaron lo que ellos le llamaban fences around the law, cercos alrededor de la ley. okay? And the idea was this. Y la idea era esta. If the commandment said, Si el mandato decía, do not use God's name in vain, no uses el nombre de Dios en vano, then the tradition was entonces la tradición era nobody was permitted to speak God's name. que nadie se le permitía hablar o decir el nombre de Dios. If everybody followed that rule, Si todos seguían esa regla, then nobody would use it in vain. entonces nadie iba a poder usarlo en vano. That was their logic, Esa era su lógica. okay? And So this much is what they took Jesus, out right? Uh, And this is what wow. Jesus y esto es lo que Jesús was contradicting estaba contradiciendo, because they had added to the law. porque ellos le habían añadido a la ley And Jesus just said, y Jesús acaba de decir, okay,
that not one letter will be taken out of the law. que ninguna letra se le quitaría a la ley, And I did not come to get rid of the law, y que no había venido a quitar la ley, but I a came to evadir, fulfill it. sino que había venido a llenarla. And anybody who teaches people Y cualquiera que enseñara a la gente it's acceptable to break the law. era, it was It is accept- acceptable. Anybody who teaches that it is o acceptable cualquier persona que enseñara que era aceptable el to break the law, quebrantar la ley, they will be the least in the kingdom. este sería el menos en menor en el reino. But whoever does the law Pero quien hiciera la ley and teaches the law, y enseñara la ley, he will be called y la great in the mantuviera, kingdom. él sería el primero en el reino, o He'll el be called mejor, great, grande. grande. Okay? So the other part we need to understand La otra parte que tenemos que entender is that phrase, kingdom of God. es esa frase de reino de Dios. Okay. How many of you guys know what that means? ¿Cuántos de ustedes saben lo que eso significa? The kingdom of God, El reino de Dios, from a biblical perspective. desde una perspectiva bíblica. ¿Nadie? Okay. Vamos a explicar. The kingdom of God El reino de Dios is the kingdom promised to the Jews es el reino prometido a los judíos all through the Old Testament. a través de todo el Antiguo Testamento. The promise was given to Abraham La promesa se le había dado a Abraham and then to David y a David and then to y Solomon luego a Salomón and to every king after. y a todos los otros reyes después. Okay? That God would give Israel peace, Que Dios le daría paz a Israel, conquer her enemies, que iba a conquistar a sus enemigos, destroy her enemies, que iba a destruir a sus enemigos and he would be the king y que él sería el rey in Israel. en Israel And from Israel, y que de Israel the light of God la luz de Dios would go throughout all the world. iría a todo el mundo. That is the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. Now, in the church, we understand that time Ahora nosotros, en la iglesia, nosotros entendemos ese tiempo as the 1,000 years, como el milenio, okay, because it's still future. porque todavía sigue siendo futuro. But in the time that Jesus came, Pero en el tiempo cuando vino Jesús, he introduced the kingdom él introdució el reino and offered Israel the kingdom of God, y le ofreció a Israel el reino de Dios. and they rejected him. Ellos lo rechazaron. Okay? A él. So when we hear Mhm. Jesus preaching about Yeah. the kingdom of God, Así que cuando escuchamos nosotros a Jesús predicar sobre el reino de Dios, he's not talking about the church period. él no está hablando sobre la era de la iglesia. He's talking about the kingdom of Israel. Él está hablando Reino de del Israel. el reino de Israel, Okay? Where God is the king donde Dios es el rey in his nation, en su nación and through his nation, y a través de su nación, he governs the world. él gobierna el mundo. That is still future now Esto ahora sigue siendo futuro, because it was offered to the Jews. porque le fue ofrecido a los judíos. And you remember the parables Jesus taught? ¿Se acuerdan de las parábolas que Jesús enseñó? He says Él dijo there was a king que había un rey who wanted a wedding, quien quería una boda and he invited all of his kingdom to the wedding, y él invitó a todos los reinos a su boda, but they didn't come. pero no vinieron. So he sent his servants out Así que él mandó a sus sirvientes and said, invite anybody y who les wants to dijo, come. inviten a cualquiera que quiera venir, Not just my friends, no nada más a mis amigos, not in my kingdom, No. not just in my no kingdom, nada más en mi reino, in all the world, sino que en todo el mundo, in every street. en cada calle, Invite everybody. inviten a cualquiera, a todos. Okay? That was one of the parables he taught. Esa fue una de las parábolas que le That's enseñó. what he's referring to. A eso es a lo que él se está refiriendo. He invited Israel, Él invitó a Israel and they didn't want it. y no lo quisieron. And so it opened up for the Gentiles. Así que eso abrió para todos los gentiles. Paul talks about this in Romans. Pablo habla de esto en Romanos. Okay?
He says, if by the Jews' rejection, Él dijo, si por el rechazo de los judíos, okay, if in their rejection, si en su Rechazamiento. rechazo okay, the Gentiles are allowed to come in, los gentiles se les ha permitido entrar o venir, and that is a blessing. y eso es una bendición. Imagine what God is going to do Imagínense lo que Dios va a hacer in the future en el futuro when Israel accepts him. cuando Israel lo acepte. If he blessed the world Si Él bendijo al mundo when Israel rejected him, cuando Israel lo rechazó a Él, imagine what he's going to bless the world with. imagínense lo que Él, cómo es que Él va a bendecir al mundo When Israel accepts him in the future. cuando en el futuro Israel lo acepte. Okay, that's what Paul says. Eso es lo que dijo Pablo. So he says through their rejection, Así que él dijo, a través de su rechazo, you have access. You have access ustedes tienen acceso to be participants para que sean partícipes in the future kingdom of God. en el reino futuro de Dios. Okay, and that's his promise to the church. Y esa es su promesa To the church, futura. it's his promise to Es the su church. promesa para la iglesia. Okay, so we will be participants Nosotros seremos partícipes with Israel con Israel in his kingdom. en su reino. Okay, that's the great mystery that Paul revealed. Este es el gran misterio que Pablo revela, That the Jew and the Gentile que el judío y el gentil could now participate ahora pueden participar and have the same blessings y tener las mismas bendiciones and the same promises. y las mismas promesas Future. en el futuro. Okay, so Peter says the same thing. Así que Pedro dijo, igual Pedro dijo lo mismo. Okay, he says you are participants Igual dijo, ustedes son partícipes of the same promises of Israel. de las mismas promesas de Israel. Okay, you have been made participants. Se han hecho participantes. Okay, so that's a little bit of the background. Ese es un poquito del trasfondo Okay, de los 400 so años. when he says Cuando él dijo, whoever breaks one of these commandments cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos and teaches men to break these commandments y le enseñe a los hombres a quebrantar estos mandamientos in the kingdom of God, en el reino de Dios, in the future kingdom of Israel, en el futuro reino de Israel, he will have the least amount of authority. tendrá menor cantidad de autoridad. Okay, but whoever teaches the law Pero quien enseñe la ley and does it, y la haga, he will be called great in the kingdom. este será llamado grande en el reino. Okay, and that's what he continues with. Y de ahí es de donde él continúa, Unless your righteousness que a menos que tu justicia exceeds the righteousness of the Pharisees, exceda la justicia de los fariseos, you will not enter into the kingdom. no entrarán al reino de los cielos. What he's saying, Lo que él está diciendo, these religious leaders estos líderes religiosos who are teaching you these rules, que les están enseñando a ustedes estas reglas, if you have their righteousness, si ustedes tienen su justicia que ellos tienen, you're not going to go and you're not going to enter into the kingdom. ustedes no van a entrar al reino. And he's talking to Jews Y les está hablando a judíos, who, if they are faithful to the covenant quienes eran fieles al mandato, and pacto, al pacto. okay, then they will have a part in the future kingdom Entonces ellos tendrán parte del reino futuro, just because they're children of Abraham. nada más por ser hijos de Abraham. Okay. And so this is the context, literally. Así que literalmente este es el contexto. And the Pharisees were saying, Y los fariseos estaban diciendo, don't murder, no maten, because if you do, porque si lo hacen, then you will stand before our judgment. entonces estarán en frente de nuestro juicio.
They're not talking about the judgment of God. Ellos no están hablando sobre el juicio de Dios. In danger of judgment meant En peligro de. peligro de juicio That quiere meant decir that you would have to stand before the leaders que necesitarías estar parado de enfrente de los líderes and they would judge you y ellos te juzgarían on whether you were y justified or si not. tú eras justificado o no. They decided whether you were guilty. Ellos eran los que decidían si eras culpable o no. Okay? And they said, the Pharisees also said, Los fariseos también dijeron, Jesus says, perdón, Jesús dijo, they tell you this, ellos te dicen esto, but I tell you, pero yo te digo, if you're even angry with your brother, aun si te enojas con tu hermano, you're in danger of hell. estás en peligro del infierno. If you talk bad about your brother, Si hablas mal de tu hermano, if a Jew insults another Jew, si un judío insulta a otro judío, okay, they're in danger of hell. están en peligro del infierno. Now, that has nothing to do with being saved by the gospel. Ahora, esto no tiene nada que ver con el ser salvo a través del evangelio. And that's what I think we're going to see in this Sermon on the Mount, Y creo que esto es lo que vamos a ver en el Sermón del Monte. because the way I interpret this book, Porque la this forma section, como yo interpreto esta sección, based on how can we interpret this basado en cómo nosotros podemos interpretar esto in the context of the entire Bible, dentro del contexto de toda la Biblia, okay, is what Jesus is doing here. es lo que Jesús está haciendo aquí. He's telling them, Él está diciendo, the Pharisees have told you, los fariseos les han dicho, if you follow their traditions, si ustedes siguen sus tradiciones, then you will be righteous, serán justos okay? And God will not condemn you. y Dios no los condenará. You'll have your place in the kingdom, Ustedes tendrán su lugar en el reino, okay? You'll be resurrected serán resucitados and be a part of the great kingdom of God. y serán parte del gran reino de Dios. And God is going to establish his kingdom Y Dios va a establecer su reino if we just follow his rules. si nada más seguimos sus reglas. Now, what's wrong with that theology? Ahora, ¿qué es lo que está mal en esa teología? A ver, ¿cómo dijo otra vez? ¿Cómo dijo anteriormente? If we just, si nosotros Antes de solo hacer la sigue sus pregunta. reglas, eso no solamente sigue estas reglas, entonces nosotros pueden ser bendecidos y nosotros tenemos parte del reino y recibe las bendiciones de Dios. Y Él empezar su reino si nosotros somos justos por seguir sus reglas. ¿Qué Las es la reglas que mal estaban teología dando de los esto? fariseos. Nosotros entendemos muy claro en base al resto del Nuevo Testamento, no en base a esta parte ni en el Antiguo Testamento. We understand this very clearly Nosotros entendemos claramente by reading the epistles al leer las epístolas and Revelation, de Apocalipsis okay, that we can never be righteous by following the law. que nosotros nunca podemos ser justos a través de la ley. Why? ¿Por qué? Because of this Sermon on the Mount. Por este sermón del monte. Because this is what the law requires. Porque esto es lo que requería la ley. If you want to be righteous Si querías ser justo by following God's rules, al seguir las reglas de Dios, you can't do what the Pharisees did. no podías hacer lo que hicieron los fariseos. They said, Ellos dijeron, follow our traditions sigan nuestras tradiciones and you'll never break the law. y nunca quebrantarán la ley. Jesus said, Jesús dijo, if you follow their traditions, si ustedes siguen sus tradiciones, you've already broken the law. ya han quebrantado la ley. If you follow their traditions, Si ustedes siguen sus tradiciones, then it depends on the court entonces depende de la corte, whether you're guilty when you kill somebody, donde si es whether que you murder ustedes, somebody, si ustedes matan a alguien, whether you're guilty or not. si eso, depende de la corte si ustedes son Juzgados.
Guilty, culpable. ¿Culpables o no? Okay. Jesus said, Jesús dijo, before you ever kill him, antes de que lo mates, the moment you're angry with him en el momento en que te enojaste con él and you're not justified, y no estás justificado, you're already guilty of the law. ya eres culpable de la ley. And if you're depending on the law for righteousness, Y si estás dependiendo de la ley por la justicia, okay, to receive God's blessings, para recibir las bendiciones de Dios, if you're depending on obedience to do that, si estás dependiendo en la obediencia para hacerlo, then you're in danger of hell entonces estás en peligro del infierno. the moment En el momento that you're angry with your brother without a good reason. que estás enojado con tu hermano sin ninguna buena razón. He repeats it again in verse 27. Él lo vuelve a repetir en el versículo 27. Léelo otra vez. Léelo, por favor. Y 27, 28. 5:27. Ajá. Ujú. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Okay. Now they said, Ellos decían, don't commit adultery. no cometas adulterio. Now everybody knew what that meant. Ahora, todos sabían lo que eso significaba, Because in this time, porque en este tiempo, in the first century, en el primer centenario, the Pharisees had made the rule, los fariseos habían hecho la regla. if you want to divorce your wife, Si quieres divorciar a tu esposa, just come to the Pharisees, nada más ven con los fariseos, con nosotros los fariseos. explain why you want to divorce your wife, Explícanos el por qué es que tú quieres divorciar a tu esposa. and here's our rules. Y aquí están nuestras reglas. You can divorce her for this reason, Puedes divorciarla por esta razón, this reason, otra this reason. o esta otra. These are your reasons. Estas son tus One of them razones. Una de ellas is if she doesn't satisfy you anymore. es si es que ella no te satisfacía ya. Bandido, ¿no? Sí. Pero, Buen chiste. Buen chiste, ¿sí? Convenenciaron. So it was easy to not commit adultery Así que era fácil el no cometer adulterio. sí, pues, if ya you no- liked another woman. Si te gustaba otra mujer, You just go to the Pharisees. nada más ibas si a ya no me los satisface, fariseos. voy a la otra. Sí, así es. Ujú. Esa es la regla. Y nadie comete adulterio. But Jesus says, Pero Jesús dijo, Qué ver. if you divorce a woman si divorcias a una mujer and you marry another, y te casas con otra, unless she committed sexual immorality, a menos que adultery, ella haya cometido adulterio, then you're guilty of adultery. entonces tú eres culpable de adulterio. Now that doesn't Adulterio. mean Esto no quiere decir that Jesus was giving permission to divorce. que Jesús estaba dando permiso para divorciarse. What he was doing Lo que él estaba haciendo is he was explaining to them, es que les estaba explicando a ellos, Siquiera pensar. if you marry another person si se casan con otra persona or you have sex with another o person, tienen sexo con otra persona, you're guilty. eres culpable. If she's already committed fornication, Si ella ya cometió adultery, adulterio, well, then the marriage is already broken. entonces el matrimonio ya está Quebrado. roto Okay? Because you've had sex with another person. porque has tenido sexo con otra persona. So no matter what you do, Así que sin importar lo que hagas, it's adultery. es adulterio. And if you divorce her, Y si la divorcias, and even if you committed adultery aun si tú cometes el adulterio and she didn't, y ella no lo ha hecho, but if she goes marries pero another, si ella va y se casa con otro, that's adultery. eso es adulterio. También. No matter what you do. Sin importar lo que hicieras. His teaching here, Sus enseñanzas aquí if you want to be righteous es que si quieres ser justo according to the law, de acuerdo a la ley, there is no divorce. no hay divorcio, There is no adultery. no hay adulterio, There's not even temptation allowed. ni siquiera una tentación permitida. The moment you desire another woman, En el momento en que desees a otra mujer, you've already broken the law. ya has quebrantado la ley. And if you've broken the law, Y si quebra, quebras la ley, then you are not righteous. entonces no eres justo.
You see, they miss the point of the law. Como ven, ellos que se perdieron lo que era el punto de la ley. The point of the law El punto de la ley was never to show us nunca ha sido para enseñarnos that this is what you have to do, que esto es lo que tienes que hacer. and if you do it, Y si lo haces, God will accept you as righteous. Dios te aceptará como justo. Now, it's true. Ahora, es verdad, If you did all of it si lo hubieras hecho todo without breaking one rule sin quebrantar una sola regla in all of your life, en toda tu vida, you would earn God's favor. entonces te podrías ganar el favor de Dios. The problem is, El problema es none of us can. que ninguno de nosotros podemos. That's the point of the law. Ese es el punto de la ley. For the people that want to earn God's favor, Para las personas que se quieren ganar el favor de Dios, be perfect, sean perfectos, like your Father in heaven is como su perfect. Padre en el cielo es perfecto. Forgive everyone. Perdona a todos. Don't even look upon a woman to lust. Ni siquiera vean a una mujer para desearla. Don't even be angry with your brother Ni siquiera te enojes con tu hermano. without a good reason, without a Sin una righteous buena- reason. sin una razón justa. If you want to enter by righteousness Si quieres entrar a través de la justicia of your propia good works, de tus buenas obras, it has to be better than the Pharisees. tiene que ser mejor que los fariseos. Entonces, mi amigo, See, ahí está. so that's what he's saying. Eso es lo que él está diciendo. Now, when we understand the Sermon on the Mount this way, Ahora, cuando entendemos el sermón del monte de esta forma, it makes a lot more sense. tiene mucho más sentido. ¿Sí o no? Sí. Now we can take it literally Ahora lo Literalmente. podemos tomar literalmente, when we understand what he's referring to. cuando podemos entender a lo que él se está refiriendo. The kingdom of God for Israel. El reino de Dios para Israel. Okay? He begins in chapter 5. Él empieza en el capítulo 5, Okay. Well, before we go there, pero antes de que vayamos allí, any questions on that part so far? hay algunas preguntas en esta parte que Actually, hablamos. actually, tenemos 15 minutos, entonces vamos a abrir por preguntas, porque esa es como la introducción. Okay, Ok. this is like the introduction, so en 15 minutos. So. Entonces el reino de Dios quiere decir como bendiciones, que te vaya bien todo eso. Si el reino de Dios no, es un futuro tiempo para Israel, cuando es un El futuro reino. tiempo para Israel, cuando ellos pueden ganar todo el mundo y conquista todo el mundo y Dios puede ser su rey y ellos reciben su protección, hay paz y no hay enemigos y Dios puede literal. conquistar. Llamamos este Es el un milenio, reino prometido a los el 1000 años. Milenio. En Apocalipsis habla sobre el Pero ahora milenio, también nosotros. okay, los 1000 años. Cuando acepten a los israelitas a Jesucristo como rey, todo es cuando, eso es lo que se refiere, este es el reino de Dios. Pues. Okay. Cuando Jesús fue en Israel en la primera venida, No, pues, Él ofrecerá ese reino. Él dice, yo soy aquí para cumplir todas las promesas de Israel. Yo soy el justo. Yo soy la persona para ganar al favor de Dios. Y entonces, si cree en mí como tu En Juan Mesías, también dice, entonces el reino empieza "Yo quiero hoy. el reino de Dios". Sí, porque Y, el reino fue prometido sí. para Israel. y los atributos del reino de Dios es, todos tienen sanaciones. Gratis, sin límite. Gente puede vivir por siempre. No hay muertes, no hay pecado, no hay errores. Cuando alguien es mal, Dios inmediatamente juzga a la persona y quita este fuera del mundo. Y la ley puede ser la regla. Y alguien quebró la ley, se acabó. Empezar enfrente de Jesús y Él puede dar un poco de gracia y misericordia si Él quiere. Él puede decir, hay otra chance. Usted es perdonado, pero no hace otra vez. Okay, entonces Él es el rey del mundo a través de Israel, es el gran millennium de 1000 años, el reino de Dios. Por nosotros es futuro, pero las promesas de Israel en el Antiguo Testamento, leer todas las promesas en Isaías y Jeremías y todo, en todas esas cosas, si leer todas esas secciones, Hola, buenas tardes. Buenas noches. si leemos todas esas secciones, puede ver todas las bendiciones prometidas de Israel. Y las características es el Mesías, da el vida de los muertos, y también Él sana las heridas,
Él quita todos sus pecados. Esa es la promesa de Isaías 53, literalmente. Pero Dios sabía a ellos para rechazar a Él. Entonces, ese es el plan. Cuando ellos rechazan a Jesús, ellos pueden matar a Jesús, y Jesús puede morir, y este puede dar la sangre necesaria para cubrir todos los pecados de todo el mundo. ¿Ok? Y empezar con los apóstoles, y hablar sobre ese tema en Hechos ayer. Y los apóstoles empezaron a reinar otra vez. Y Dios confirma eso con los mismos milagros, la misma sanación en el principio. Y los vuelven a rechazar. Y ellos rechazaron a los apóstoles también. Entonces Dios llama a los gentiles después de este. Esa es la entrada de los gentiles. Es como Hechos capítulo 10. Es cuando el primer gentil entraron en la iglesia. Los primeros 9 capítulos en Hechos es puro judeos acepta a Cristo como su Mesías. Pero eventualmente ellos rechazan como Saúl y muchos de los fariseos y líderes, ellos empezaron a atacar a los apóstoles, empezaron a matar a los líderes. Dios pone como reyes, Dios pone a los apóstoles con su autoridad para dar la misma sanación de Jesús, para quitar todos los espíritus malignos y también para resucitar a los muertos también. Y Pablo es ese, y Pedro también. Ellos resucitan, dar vida a los muertos. Bien. Entonces, en todo eso, es como empieza el reino. Ok. He entendido eso. Okay. Yo tengo una pequeña duda aquí donde dice, por ejemplo, que si pecas, por ejemplo, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, dice, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no Buenas todo noches. él se arrojó al infierno. Entonces, o sea, a ver, explícame eso, ¿cómo? O sea, se supone si pecas todo el cuerpo, ¿no? Sí, la cosa es, Sí. si quieres ganar el reino de Dios por tus obras, puede tomar eso muy literal. En verdad, es mejor para entrar sin ojo. Pero no puede, bueno, espérate, pero Sí, bueno, ese puede ser literal. Bueno, Si quieres ganar por tus obras, ahí voy para allá. y siempre tu mano tiene de error, Imagínate, entonces mejor vamos a quita andar tu todos mano. mochos, vamos a llegar ahí. Sí, esa es la cosa. Pero no fue la voluntad de Dios desde el principio. Ok, ese Ese es el malentendido, ¿ok? El pensar de que nosotros tenemos que hacer esas cosas. Sí. ¿Qué tal? Se está diciendo esto, entonces quiere decir que si yo robo me tienen que cortar la Y mano, ya, voy a entrar así. No, exactamente, pues, exactamente literal, no es es. porque la Ese es- historia que él acaba de No decir aplicar no como reglas por aplica la a iglesia. Ya no veo nosotros. porque eso Sí, era para pero no. si quiere ganar el reino de Dios, si De una la ley, persona pues, quiere para ser la justo, ley era eso. mira, si una persona vive hace sin errores, sin pecados desde su nacimiento, y él crece tantos años y toca la edad como 13 años de edad, y él sabía, si yo ver una mujer, cayó en ese adulterio, y si quiere ganar el reino de Dios por sus obras, mejor quita tus ojos, hombre. Es mejor, porque no cae en ese pecado, si ese es tu tropiezo. Pero en un momento tiene tentación para escuchar algo. Mejor quita mi oído. Entonces, si yo toque algo y ese sentí bien, ok, entonces mejor corta mi mano. Sí, eso puede tomar este literal. Y Jesús dijo, sí, si Dios Iba a dijo, dar los puros pies, yo creo, mío, yo. si quieres ganar el favor de Dios por la ley, por tu Mira, obediencia, Al perro. entonces sí, puede ser literal. Este puede ser una enseñanza muy clara. Es mejor para entrar sin ¿Tiene manos y sentido sin ojos. ahora o todavía tienen dudas? Ok. Sí, o sea, yo Sí, lo encuentro sentido. yo, o sea, yo lo que tenía yo, lo que yo entendía por esto, decía yo, cómo se supone que cuando uno peca, aunque peque de mente, de vista, de boca, de mano, peca todo el cuerpo, pues. Sí. Eso es lo que Esa es la cosa. yo, no nomás si para pecar quebró la ley en un área, quebró la ley en todas las todo, áreas. pues. Eso era Pero no es así abajo la gracia. okay, bajo la gracia. Abajo bueno, la ya me- gracia es otra cosa. La Biblia ok. dice esto, Sí. pero él está Refiriéndose repudiando, él está, a los Sí. fariseos, él está diciéndole ¿Por qué? a Los los judíos, fariseos, pues, ustedes están por diciendo ejemplo. esto, pero en Ujú, realidad esto es lo verdadero. Let me give you an example of this. Mm. Okay. One example of this is this passage about adultery. Uno de los ejemplos es que este pasaje sobre el adulterio, Paul contradicts. Pablo lo contradice.
in 1 Corinthians 9. en Primera de Corintios 9. Paul says, Pablo dijo, if you're married to an unbeliever si estás casado con un no creyente and they want to leave you, y ellos te quieren dejar, you're free to remarry. tú eres libre de volverte a casar. Now that just contradicted what Jesus said. Ahora, esto acaba de contradecir lo que dijo Jesús. The problem El problema is if we think they're both rules for the church. es que si pensamos que ambos son reglas para la iglesia. Es cuando Paul se was the contradice. apostle for the church. Pablo es el apóstol para la iglesia. Jesus here Jesús aquí was teaching the law to Israel estaba enseñándoles la ley a Israel because they missed the point of the law. porque ellos se habían perdido lo que era el punto de la ley. The point of the law, El punto de la ley, and it goes all the way back to Exodus. y se regresa todo hasta en el tiempo de Éxodos. In Exodus, the people of Israel, En Éxodos, la gente de Israel they were in the wilderness. estaban en el desierto, They had already been set free. ya habían sido liberados, They had already been promised the kingdom, ya se les había prometido el reino okay, in Israel, en Israel, the land of Abraham, la tierra de Abraham, promised to the descendants of Abraham. prometida para los descendientes de Abraham. And they were on their way there. Y ellos ya estaban en camino allá. And they asked Moses, Y le preguntaron a Moisés, tell us, dinos, what can we do ¿qué es lo que podemos to hacer please God? para agradar a Dios? Now, we don't really think that's a bad question, Ahora, nosotros no pensamos que eso sea una pregunta mala, but you have to understand their context. pero tienes que entender el contexto. In Egypt En Egipto and in every other y area, en todas las otras áreas, the way that you would serve your God la forma como tú servías a tu Dios is he would ask you for something, es que Él te pediría algo and if you did it, y si lo hacías, then he would bless you. Él te bendeciría. God immediately responded to Israel, Dios inmediatamente le contestó a Israel. and this is why I'm an Eagles fanatic, okay? Y esta es la razón por la que yo soy fanático de las águilas. Because Moses said, Porque Moisés dijo, do you remember when God took you out of Egypt ¿se acuerdan cuando Dios los sacó de Egipto on wings like eagle? en águilas, en las alas como las águilas? I took you out of there, Yo los saqué de allí, not because you were big no porque eran grandes or powerful o poderosos or good. o buenos, On the contrary, al contrario, I took you yo los saqué because you were the slaves porque ustedes eran los of esclavos the most powerful nation in the world, de la nación más poderosa del mundo. You were lower than anybody. Ustedes eran los más bajos de cualquier otro. And I wanted to show the world Y yo le quise enseñar al mundo that I don't save people que yo no salvo a las personas because of who they are. por quienes son ellos. I save people Yo salvo a las personas because I love them, porque los amo. not because of what they can do for No me, por lo que ellos puedan hacer por mí, but because of what I do for sino them. por lo que yo hago por ellos. Okay? But Pero if you want to know how to please si me, ustedes quieren saber cómo agradarme, here's my laws. aquí están mis leyes. 613. 613 de ellas. And if you break one of them, Y si quebrantan una sola, you're guilty of all of them. ustedes ya son culpables de todas. David, David, in Psalms chapter 1, en Salmos 1, he said, blessed is the man dijo, bendito es el hombre who walks in righteousness. quien anda en justicia. Okay? But by Psalms 47, Pero cuando ya llegando a Salmos 35, o 47, 47 and 49 and y 53, 47 y 49 y 53, he changes that. él cambia eso He says, blessed is the man y dice, bendito es el hombre whose sins are forgiven. quienes sus pecados les son perdonados. He learned. Él aprendió, It's not the righteousness ya no es la justicia that causes people to be blessed. que causa que las personas sean bendecidas, It's forgiveness. es el perdón. When you realize, Cuando te das cuenta I can't do anything to que please yo no God, puedo hacer nada para agradar a Dios, to earn his favor, para ganarme su favor,
But he offers his grace, pero Él ofrece su gracia, his forgiveness, su perdón, his mercy, su misericordia, free, gratuita, without any conditions. sin ninguna condición. That's the person who's blessed. Esa es la persona que es bendecida. That's why Jesus starts the Sermon on the Mount. Por eso es que Jesús empieza el sermón del monte He said, blessed is the person y dice, bendito es la persona who is bankrupt spiritually. que Bancaroto. está, que es, Bancaroto. sí, pero This is pobre, pero I'm using No, the word que es bankrupt. pobre. It's literalmente en el griego. it's Bienaventurados los bankrupt. pobres en espíritu, pues de que está en ellos es el reino de bancarrota. Dios. Sí, ¿En el, literalmente. ¿en el qué? In Greek. No. En griego. ¿Bancarrota en qué? In spirit. En el espíritu. Pobres en espíritu. Okay. The person, Bienaventurado. pero la palabra en griego Es significa más que bancarrota. pobre. Bancarrota. Finalmente Quiere decir más significa que no no. ni tiene ningún centavo para dar. O sea que ni siquiera. Cero. Su cuenta, si entrar en la Facebook, entrar en la cuenta en banco de Wells Fargo, Y el está en cuenta es rojo. cero. Sáquete Cero. 50 ahora. Bancarrota. Bueno, No tiene ningún Pastor. centavo. bendiciones. Hola, hermanos. So Buenas noches. Buen día. that's what he says, poor in spirit. Eso es lo que está diciendo, pobre Pobre en en espíritu. Not the person who is righteous. No la persona que es justa, It's the person who realizes es la persona que se da cuenta, I have nothing to offer no God. tengo nada que ofrecerle a Dios. From the beginning, Desde el principio, he's contradicting what they have been taught in Israel. él está contradiciendo lo que se había enseñado en Israel For 400 years. por 400 años. If we just obey God, Si nada más obedecemos a Dios, he will bless us. Él nos bendecirá. And they had it backwards. Y lo tenían al revés. If you just receive his blessings, Si nada más recibes sus bendiciones, then you can obey him. entonces puedes obedecerlo. Entonces, por eso es lo que preguntaba yo, por bienaventurados los pobres en espíritu, pues ellos es el reino de los cielos, como preguntaba, pero Ujú. esto se refiere Lo Si aclara. los judeos, cuando si se los judíos, judeos, porque si lo si estaba en quieren la ley, entrar el que en no este, estaba, Ujú. era los que se únicos consideraba personas pobre entrar- en espíritu. por eso David Sí. tiene un lugar en el reino, porque David entender, Ujú. ¿Entendió? que soy bancarrota, necesitaba. yo necesito perdón de Dios Y, y de, bendecir y a las personas dejó la perdonadas. ley, pues, para Y muchos de los ponerse- profetas, pero Oh. poca persona entiende a través de la ley este clave. Es por eso Jesús dijo, ancho es el camino, sigue la Mucho resurrección, espacioso. pero dice, Angosto. angosto es el camino y pocos encontrar por la ley. Porque por Se refiere gracia, a la ley. billones de personas entienden el evangelio. Pero anteriormente, Ujú. a través de la ley, pocos entendían este punto. La mayoría de personas quieren ganar la favor de Dios para obedecer la ley y atento para obedecerlo. Y es presumir sobre su justicia y ese no cuenta. Terminó en destrucción por autojusticia. Entonces, todo este sermón era específicamente para ellos. ellos. Pues, Así entonces, es. Y Para terminar en este punto, Lucas, en capítulo 6, Ujú. ese es el sermón del monte por gentiles. A ver. Lucas. Cambió muchísimo. A ver, Sí. Vamos entrando en materia, ahora sí, ya que Ah, nos vamos a apenas amanecer, nos ¿no? está Ya. cayendo. Lucas 6. A ver, ese- Lucas 6, solo empezar esta parte y Tú, hermana. el 6 que quieres que te lea. 6. El 6, pero ¿cuál? 6. Empezando. Ujú. Todo. Ok. No, es leer en su propio tiempo bueno. durante la semana, Sí. leerlo. Léelo, el capítulo ¿Ok? seis. Sí, Y aquí porque viene para lo que es nota para los qué gentiles. tan diferencia. Es como parafrasear. Él Ok. quita secciones y él quita puntos. Y ver en Mateo, dice, es en peligro de infierno. Pero nunca Lucas dijo Nunca Desde el dijo, 20, ¿verdad? sí, Lucas 6, sí, desde 20 hasta... Oh, desde 20. Ujú, Todo 6, 20 más o menos hasta, sí, la final de 20. Es solamente es más corto, Del 20 en adelante. porque Lucas escribe por gentiles y por personas no son judeos. Y aquí- Entonces Lucas aplicar en una forma sí. mucho mejor y por aquí los le da el gentiles. ejemplo de David cuando Lucas no quita para. los partes cuando ustedes en peligro de infierno. Ajá. No, ese no aplica para los gentiles. Y quita mucho de esas cosas. So, sí, tiene un parte del reino de Dios, pero en el mismo, bendecir a los pobres en espíritu, pero Lucas dice bendecir a los pobres.
Dichosos ustedes los pobres. Los Ujú. pobres, porque vuestro es el reino de No en espíritu, es solamente los pobres. Son bendecidos. Hoy ya no le he quitado el del espíritu. Sí, esa es parte. Por ellos, ¿cuál? los pobres, ellos tienen 20. bendiciones. En verdad, ellos más cerca de Dios de otros. Entonces aquí Los habla de ricos. cuáles pobres. Los pobres, pobres. Los o- Él dijo Pobres. literalmente, en ese De sentido, todos, literalmente en de todos. todas formas. Espiritualmente, De y todos. los pobres, las Abarca personas todo, tienen porque necesidad de idea. La idea en este es, las personas tienen una necesidad. Si ellos entienden, no son autosuficientes. Ustedes que ahora pasan hambre, ¿Ok? Porque los ricos piensan son los que autosuficientes. lloran, Podemos mantenernos eso mismo. Yo tengo todo. los que Y los pobres, odian, ¿entienden? los que Falta los mucho. discriminan. Pero ¿de qué clase de pobres habla? De, o De sea, todo. Sí, los ¿no? que tienen no. Lucas hambre. habla más porque hay general. unos que son general. pobres, bueno, Y sí, con pobres pero respeto, malos. ¿no? Y todo, pero hay unos que están pobres por huevones. Sí, por Sí. eso también, También eso. por todos los pobres que Sí, están. pues, La cosa es, la ellos son Para más... todo el Para necesitado, todo en necesitado, realidad, para de todo lo el que sea. flojo, todo para todos. Salud, Salud. Todo el que sea pobre, de, Que lloran. literal, de embarca todo lo que todo. sea de pobreza. Pero todo lo que él necesitan. no dice, él El no espíritu. dijo, y Jesús no dijo, si usted es pobre, entonces usted es salvo. No. Él dice, Porque si hay muchas tiene personas pobre, que sí, piensan él eso. dijo, si son pobres, entonces el reino de Dios es para ti. Puede entrar. ¿Cómo? Leer el resto. Sí, sí. Creo en Jesús, recibe el perdón de Dios y recibe el Espíritu Santo, entonces puede entrar. Pero el reino de Dios es por personas que entienden sus necesidades. Ese está perfectamente sí, hecho sí, por sí, Que ese muchos tipo de piensan que personas. porque entre más pobre eres, más Dios te ama. No, nada que ver con la es un salvación. malentendimiento, No. eso es fuera de Lo que contexto. pasa es que muchos se Lucas paran habla allí sobre y los tienen que pobres tienen seguir todavía. necesidad. Y Sí, el porque reino de puede- Dios es por personas como este. Porque se puede malinterpretar, decir, voy a ser Así es. pobre porque se voy a hacer, o sea, voy a perder todo, me voy a ser pobre porque voy a tener salvación y me voy a hacer No baquetón. tiene nada que ver con la salvación. Exactamente. pues. Pero O sea, digo, hay quienes dicen, yo No he se ve la escuchado aventura. Sí, que note dicen, cuando leer esta no, parte, dice, yo voy al cielo. él quita las consecuencias, pero también él quita las promesas, cierto. Ese es más general. Ajá. Y la cosa en el Sermón del Monte, y nosotros podemos ver durante ese estudio, hay cosas que podemos aprender sobre Dios durante ese sermón. Por ejemplo, nosotros, porque no aplicar directamente de nosotros, si yo veo a una mujer y dice esto, entonces yo soy culpable de adulterio. No, soy culpable de buscar por una mujer. Esa es mi culpabilidad, no es adulterio. Si yo no sé sexo con eso, no es adulterio, pero soy culpable de deseo a una mujer con mis ojos. o sea, Eso es, yo soy culpable de entonces eso, no necesito codiciarlo. convencer, perdón, un momento. Si yo soy culpable de esto, ¿ok? Pero la cosa aprendemos sobre Dios en este pasaje es Dios no le gusta cuando nosotros buscamos por otras personas. Dios es en contra de este. Ujú. Dios no acepta, Él no quiere divorciar. Nunca es su primer plan. Sí, en el Nuevo Testamento existen excepciones a esas reglas, pero en un mundo perfecto Dios no le gusta divorciar por ninguna No razón. quiere. Ese no es su plan A. ¿Ok? Siempre divorciar es plan B, C o D. Ajá, Ok. pero no es el primero. Y abajo la gracia puede ser aceptable Porque en él situación restaura, específica. ¿Ok? Pero significa nunca es el plan A de Dios. Él prefiere un hombre, una mujer por vida. Punto. Ay, qué bonito. Él quiere este. Toda relación. So, nosotros podemos aprender cosas sobre Dios a través del Sermón del Monte, pero no puede tomar ese tan literal por nosotros. Puede aplicar literalmente por Israel abajo la ley si es que la gana. En nuestro tiempo, nosotros podemos aplicar y enseñar el Sermón del Monte. Ese es el camino de maestro. Y Ron Comfort, what's his name? Comfort, right? No sé. Ron Comfort o Roy Comfort o whatever his name is. Su nombre es la Camino de Maestro. Es un forma de evangelizar. Y cuando dice, si morí ahorita, ¿entrar en cielo? Pienso que sí. ¿Por qué? Porque soy una buena persona. ¿Qué Porque significa no soy bueno? mala. Esa es la forma que él usa para persona piensa soy autojusto. Cuando una persona piensa en verdad, yo soy bueno. Pero eso es diferente contexto, porque los fariseos piensan, yo bueno. puedo obedecer la ley de Dios. Y la mayoría de personas piensan soy bueno es porque ellos no conocen a Dios.
No conocen a Dios. Esa es ignorancia. No puedes ser tan duro con ellos. Por Israel no tiene excusa. Ellos tienen la ley. Ellos tienen los profetas. Ellos tienen los salmos. Ellos no tienen excusas para decir, yo no sé. Yo no entiendo las reglas de Dios. Sí, pero son en los caminos, en las calles ahorita. Ellos son ignorantes de estas cosas. No puede usar la misma fórmula, pero él quiere usar la misma fórmula porque es la camino del maestro. No, es la camino del maestro por los judíos. Nada más. Y por las personas, sí, pienso yo obedecer todas las reglas de Dios. Si una persona dice, sí, yo soy bien con Dios porque yo siempre obedecer a Él, entonces puede usar el sermón del monte. ¿En serio? ¿Piensa usted siempre obedecer a Dios con tus obras? Nunca. Si la persona dice, sí, soy perfecto, entonces puede usar el sermón del monte. Pero ¿cuántas personas en el mundo pueden decir, yo sí, soy perfecto? Casi nunca. Todos sabía hay culpabilidad de algo. Entonces no aplicar bien para enseñar esta fórmula para evangelizar. Eso es afuera de su contexto. ¿Ok? Bueno. So, ¿tu comentario? Ya me olvidó, ya. No, te iba a decir, porque Yo también, pero olviden mi punto. cuando piensas, como dijo Pastor, es una cosa, o sea, ahora ya tú puedes pensar en cometer suponer, de ver a una mujer y pensar, pero no cometer el adulterio. Sí, no es lo mismo. No es, pues, ¿verdad? Sí, o si sea, yo ver mujer en un momento no solo eso, pues, de debilidad, yo digo, tan guapa de todo que el vino los ojos. sí. Yo tengo regla por los hombres. La primera vista es gratis, la segunda cuesta. La primera vista no sabía quién es ella. Pensamiento, Wow. ejemplo, Pero si regresa es tu me voy a robar esto, la segunda cuesta. Miras, es normal la primera mirada. Eso no, Hola, hermano. ¿Cómo has estado? Buenas noches. No hay penalidad. Dijo el pastor en una predica ahí eso. Como lo puso como en un pescadito en un mar, que dice que cuando tiene el anzuelo y ven. Sí, Lo agarro, si lo agarro, me engancho. Pero si lo veo y lo deseo, pues no lo agarro, entonces ya me salvé. Es igual, esa gráfica que usó me gustó mucho. Sí. Del pescadito ese. Pues sí. Que tira el anzuelo.